Sí, mis hermanos, me alegra mucho saludarles. Estos procesos son con amor. Y el 31 de diciembre nosotros estuvimos viendo en ese cierre de año qué pide Dios de nosotros para este año que ya estamos caminando, el año 2024. ¿Qué pide Dios de nosotros? Y estuvimos tratando la cita de Deuteronomio 10, 12 y 13. Usted puede ver la predicación ya en YouTube, la predicación del 31 de diciembre. En los 3 propósitos que tuvimos, bueno, todo el culto fue una predicación porque desde que comenzamos lo metimos en un bosquejo y desarrollamos toda la predicación durante el culto. Y la cita con la que terminábamos, vital para arrancar otro año, es Deuteronomio 10, 12 y 13. Si lo puede colocar allí, si lo tienes. No está trabado el computador, no. Porque si está trabado hay que llevarlo a un centro de rehabilitación, ¿no? Para que lo cambien, para que le hagan el trabajito. Ahí está el texto de Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Y qué es lo que te pide? Sino que temas a tu Dios. Y ese temor no es de miedo, ya lo hemos explicado, que es el respeto reverente. Y que lo ames. Que lo ames, que sea el centro de tu adoración. Amar a Dios es adorarlo. Usted ama lo que valora. Que lo ames, que andes en todos sus caminos. Por eso la formación bíblica, y que lo ames y sirvas a Jehová. Perdón, y que lo, sí, ya dije que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? A pescozones, empujado, regañado, a la brava. Contrario a eso es con todo tu corazón, disposición, entrega, un grado de sacrificio. Los domingos son día de descanso generalmente y algunos hacen un sacrificio especial para levantarse más tempranito y estar aquí a las 8 de la mañana, porque a las 8 comenzamos el devocional que tenemos los que vamos a servir durante la celebración. A las 8:40 se termina más o menos ese devocional y ya todo el mundo se riega a tomar sus puestos y ahora sí inicia la celebración. Entonces hay que hacerlo con todo el corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Sí. Aquí hay algo muy importante que aclaro así rapidito, y es: guardarlos es cuando usted valora la palabra de Dios y la atesora en su corazón. ¿Sí? Ya la tiene acá. Pero entendamos que nosotros no actuamos como actuaban en los tiempos de la ley. Recibimos la palabra y la guardamos, pero nosotros dependemos del Espíritu Santo para llevarla a la práctica. Te la guardamos porque es indispensable. Si no hay palabra no sabemos qué es lo que hay que hacer. El Espíritu Santo no podrá traer revelación, y a partir de ahí entonces dependemos del Espíritu de Dios para que Dios haga su voluntad en nuestra vida y a través de nuestra vida. Esa es la manera que Dios planificó, y por eso es que hablamos en el curso de la vida a la manera de Dios, que eso es bien importante para entender la vida cristiana. Entonces dice que, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces todo lo que le está diciendo, todo lo que viene del versículo 12, ¿cuál es el propósito de Dios? Cargarle la vida, amargar el rato, hacer esto pesado, insoportable. ¿Eso es el propósito de Dios? No, ahí está diciendo para que tengas ¿qué? ¿Qué es prosperar? Tener mucha plata. Usted puede tener mucha plata y ser un total desgraciado, y eso no es prosperidad. Usted puede ser el gerente, lo digo porque cuando trabajé secularmente, conocí muchos patrones de empresas multinacionales muy prósperos en cuanto a lo económico, gerentes de empresas multinacionales aquí en Colombia, tremendos, pero porque me tocaba tratar con ellos y a veces ir hasta sus casas, se da uno cuenta la vida miserable que llevaban en la casa. Eso no es prosperidad. Prosperar es que tú tengas paz en tu corazón. Prosperar es que tú levantes la cabeza en alto. Prosperar es que tú andas confiado de la protección divina.
Prosperar es que no dependes de las circunstancias, dependes de Dios, de lo que Dios obra para ti, de la provisión divina. Prosperar es que el Señor toque tu cuerpo y te levante y te fortalezca. Prosperar es todo lo que te trae bien, porque la palabra, inclusive la palabra prosperar, que es relacionada con bendición, la palabra bendecir quiere decir que seas prosperado en todo, que puedas tener comunión con tu esposa, con tu esposo, que tengas una buena relación con tus hijos, que tus hijos anden por los caminos del Señor, en la ruta, que vayan cogiendo el propósito. Todo eso es prosperar. Amén. Porque qué triste cuando uno ha trabajado tanto para criar los hijos y luego los hijos se desvían en otras cosas. Entonces ahí uno no prosperó en esa área. Por eso tan importante poder avanzar y prosperar en todo. Entonces lo que el Señor te dice no es para complicarte la vida, no es para fregarte la vida. Esos pastores siempre trayendo carga y trayendo carga pesada para fatigarnos, pero no es así. Esto es palabra del Señor, Deuteronomio 10, 12 y 13, palabra del Señor. Palabra del Señor para su pueblo. Y el propósito de Dios, prosperarte. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor gracias porque tú siempre quieres prosperarme? Tú siempre quieres sacarme adelante, Señor. Tú siempre quieres levantarme del pantano y llevarme en victoria. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, decíamos ahora, como lo dice la Escritura. Muchas. Como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. ¿A quién no le ha dado un poquito duro el sol estos días? Como cualquier ser humano. Pero dice el Señor que de todas, la diferencia de usted con una persona común y silvestre afuera que no es un hijo de Dios, la gran diferencia, aunque los dos vivimos situaciones, aunque los dos pasamos por situaciones complicadas, la gran diferencia es que usted tiene a Dios de su lado. Amén. Usted tiene a Dios de su lado. Y usted con Dios de su lado, el Señor siempre lo va a prosperar y lo va a sacar adelante. Le damos un aplauso al Señor. Él es maravilloso. Bendito eres. Bendito el Señor. Yo no sé si dieron la bienvenida, pero ya para subir a las personas que han venido, pero ya está muy tarde, ¿no? Así que ya se pasó. Pero bienvenidos los que nos acompañan. Porque es que tenemos un detallito para los que vienen por primera vez, pero bueno, hoy con todo esto y con ese video tan cortico que nos pasaron, entonces también se toma el tiempo. Siguiendo en ese orden de ideas, mis hermanos, hemos venido hablando del tema de las primicias en este mes y pues yo le quiero dar al Señor, bueno, le he dado ya muchas gracias a Él, porque mientras uno no está y que pueda haber personas que quedan, atienden la iglesia, pero además de atender todo lo que tiene que ver con la iglesia, atienden la administración de la palabra. Y uno poder estar tranquilo y uno poder estar confiado. Saber que no van a decir bobadas, saber que no van a decir herejías, sino que van a estar centrados en la palabra. Y me alegra mucho, como dijo John James el domingo pasado, yo no estaba aquí pero me vi el video, como decía John James, que lo había bendecido mucho escuchar las prédicas que Felipe había compartido en esos primeros días. Entonces, a él lo bendijo mucho escuchar las prédicas de Felipe, a mí me bendijo mucho escuchar las prédicas de los dos. Y John James dijo, pues ya Felipe ha dicho casi todo, entonces yo también digo lo mismo, vamos a orar y nos vamos, hermanos, porque ya no sé ni qué decir. Yo no sé ni qué. No, mentira. Yo confirmo con mi hermano que hay buena palabra, hay buena enseñanza y eso me fortalece mucho porque ahí van quedando los que Dios va estableciendo cuando uno vaya ya corriéndose para un ladito. Entonces el Señor no abandona a su pueblo, el Señor no nos va a dejar solos nunca. Amén. Ahora yo no pienso irme de aquí nunca, solamente cuando me saquen con los pies para adelante y que el día que me muera pidan un permiso para que me velen aquí. Y tienen que colocarme 2 canciones que son claves para mí, si no me las ponen les jalo los pies a todos. Después tienen que ponerme 2 canciones que son muy importantes. Edgar Rocha, Eres todo para mí. Eso es mucha canción. Edgar Rocha, Eres todo para mí. Escúchela, que eso es
Y la segunda es Cara a Cara de Marcos Vidal. Si no me ponen esas canciones, hermano, me levanto y los asusto. Tienen que colocármelas para que yo me vaya en paz. Uy, ahí sí me tiró durísimo, hermano. Me tiró durísimo. Nadie es eterno en el mundo. Terrible. Oye, hermano. Ah, bueno, ahí me tiró pero duro, ¿no? Padre, quedé golpeado, hermana. Y eso que me ama. La mujer me ama con todo el corazón y sin embargo como me tira. Bueno, entonces seguimos en este tema de las primicias, mis hermanos, porque ya el próximo domingo, si Dios lo permite, tendremos esta celebración de primicias, que es una fiesta. Y he estado pidiéndole a Dios que me guíe cómo hacer una fiesta, que sea toda una fiesta de celebración. Pero qué importante entender qué es la fiesta de primicias, y ya se ha venido explicando y se han dado muchos detalles que yo no voy a tratar de repetir, voy a tratar más bien de evitar repetir, porque hay muchas cosas que ya se han dicho. Pero lo que quiero que toquemos hoy respecto a las primicias es que las primicias son el derecho de Dios por parte de sus hijos. Ese es el tema de hoy. Las primicias son el derecho de Dios por parte de sus hijos. Es decir, que es apenas propio. Debemos, como hijos de Dios, traer primicias al Señor, ya con todo lo que se ha dicho. Por favor, escuche las prédicas en YouTube para que se pueda contextualizar, para yo no entrar otra vez en lo mismo. Y ya entonces tenemos que hablar que en Israel, porque las fiestas son tomadas de allá de este contexto, y lo importante es que lo que Israel vivió y las enseñanzas que Dios dio, que en un momento dado fueron ley para Israel, para nosotros vienen a ser ejemplo, vienen a ser orientación, enseñanza. Bien lo dice la palabra en una parte que dice que todas estas cosas se han escrito para ejemplo a vosotros. Entonces son para ejemplo, para que aprendamos. Y eran tres las primicias básicamente, ¿sí? En Éxodo 23:14 comienza el texto diciendo que se deben celebrar tres fiestas. Coloquemos Éxodo 23:14. ¿Qué dice el texto? Las tres principales fiestas que tenía el pueblo de Israel. Tres principales fiestas que tenía. Yo se las voy a nombrar aquí solamente de paso porque no me voy a meter en todas. La primera era la fiesta llamada la Pesach, que es decir la Pascua. Era la primera fiesta. En esta fiesta de la Pascua también se tenía la práctica de los panes sin levadura. Panes sin levadura. Luego había una segunda fiesta, bueno, la del Pesach o Pascua se celebraba en el primer mes del año hebreo. Que el año hebreo, cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, Dios les cambia el calendario. Dios les cambió el calendario y esa salida de Egipto iba a ser su primer mes para ellos. Entonces ellos ellos viven con un calendario distinto a los demás por orden del Señor. Luego viene la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, o también conocida como la fiesta de Pentecostés. Y en esta fiesta también se celebraba con los panes, pero con levadura. Y eso es importantísimo. Son detalles que uno dice, pero con levadura o sin levadura, ¿cuál es la diferencia? Tremenda. La levadura, por un lado, puede significar el pecado. Sin levadura es que no haya pecado, pero con levadura ya nos habla del reino de los cielos, que es, dice el reino, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió 3 medidas de harina leudada, ¿no? Les puso levadura para que esa harina toda fuera leudada. Entonces en ese sentido es positivo, y como tiene que ver con Pentecostés, se va a referir a la obra del Espíritu Santo que haría el Señor en el mundo, ¿sí? Todo esto tiene relación con nosotros también, porque estas fiestas y la palabra del Señor en muchas partes es profética. Entonces hablaba de lo que Dios le dijo a Israel,
y los vivían por ley, pero luego ya iba a ser esto mismo era profético de lo que iba a pasar con nosotros. La tercera fiesta era la fiesta de Sucot, o la fiesta de las cabañas, o también conocida como la fiesta de los tabernáculos, y aún conocida también como la fiesta de los frutos. 3 fiestas principales. Ahora, el detalle, en parte de lo que decía, el detalle está aquí. Las 3 fiestas, todas 3 implicaban primicias. En la primera se presentaba cebada, porque era la cosecha. Luego en la segunda venía el trigo, ¿sí? Y luego en la tercera venían los demás frutos al final del año. Entonces, pero cada fiesta iba a realizarse presentando primicias, todas 3. Porque miremos lo que dice allí mismo en el Éxodo 23, 14 y 15, vamos a leerlo. Ahí donde estábamos ahora. Bueno, ya dijimos que 3 fiestas, el 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, que es el mismo mes de Nisán, que en ese caso es el primer mes del calendario hebreo, porque en él saliste de Egipto. Ahí vino el cambio del calendario. Y ninguno, ¿qué dice? Eso es tremendo, ¿no? Dios les está diciendo a Israel, todavía están allá adentro, están por salir, y Dios le está diciendo a Israel que ellos deberán presentar o realizar 3 fiestas. En esas 3 fiestas tienen muchos sentidos, pero también dice al final, y no te presentarás en estas fiestas con las manos, ¿qué? Con las manos vacías. Y cuando uno piensa con las manos vacías, que no con las manos vacías, a veces se viene la idea también que tiene que ver con las manos súper llenas. Y no es así. Porque la palabra del Señor nos enseña, cada uno de cómo ha prosperado. Entonces lo que se requiere, que el Señor está estableciendo es, no te presentes a Él con las manos vacías. Tampoco tienes que ir a hacer un esfuerzo, un préstamo en el Banco de Colombia para presentarte con algo. No, es de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en tus manos, de acuerdo a lo que hayas prosperado. Ese es el contexto que tenemos nosotros ahora. Y también qué bonito, porque ahí está el contexto también de esa ofrenda de la viuda que siempre se estará nombrando, siempre. La viuda que dio todo, y todo, humanamente hablando, era nada. El todo que dio, humanamente hablando, era nada. Eran 2 monedas de 50 centavos. ¿A qué equivale eso hoy en día? Pero dio todo. Y entonces no se presentó con las manos vacías. Aquí hay hermanitos tan juiciosos, tan juiciosos. Yo no ando mirando las listas, pero sí la secretaria y el tesorero, que no tiene nada que ver con Judas. El tesorero de aquí nada que ver con Judas. Y el tesorero, pues me comentan, ¿no? Me dicen, pastor, aquí hay personas tan juiciosas. Vea, así sea, cada 8 días en el sobre ponen 1,000 pesitos. A veces ponen 3,000 pesitos, a veces ponen 5,000 pesitos. Pero siempre están trayendo al Señor de lo que Dios les ha dado. De acuerdo a lo que hayan prosperado. Y eso es lo que tiene una trascendencia vital. Porque ya hemos visto que a Dios no le interesa ese montón sin el corazón rendido, sino que prefiere lo poquitico con un corazón que le adora de verdad. Amén. Dios es maravilloso. Denle un aplauso al Señor porque Él es maravilloso, Él es lindo. De verdad que sí. Él es maravilloso. Los que le ponemos los enredos a esto somos los seres humanos que queremos tener carros nuevos cada 5 años, que queremos cambiar la casa del barrio 7 de agosto por la de Ciudad Jardín. Ahí es donde los seres humanos enredamos la pita de la vida cristiana. Pero de parte de Dios no es así. Amén. Y por eso que tenemos que guiarnos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, en esta fiesta se hacía esta práctica. Primero, en esta fiesta que es la única de la cual voy a hablar, que es la fiesta de la Pascua,
también la de los panes sin levadura. De estas que voy a hablar, porque esta fiesta fue la primera que ellos debían desarrollar. Y es la primera porque es la que tiene que ver con la salida de Egipto. Y es la primera porque va a recordarles a ellos. Esto era una fiesta de vez en cuando, esto era una fiesta que año tras año, inclusive todavía los judíos celebran. Y cada vez que la celebran, ¿qué están recordando? Un hecho histórico, que eso es bien importante, un hecho histórico. ¿Histórico por qué? Porque tuvo un tiempo definido, sucedió en un día de la vida humana, porque tuvo unos personajes que estuvieron allí, porque tuvo unos lugares geográficos. Entonces, esto es historia, esto no es una invención de nadie, esto es historia registrada. Y en esa historia se está registrando que un día Israel salió de Egipto. Y la fiesta de la Pascua tiene que ver con el cambio de vida. Tiene que ver con un cambio de vida. Y cada vez que los judíos lo celebran, ellos tienen que tener presente, por lo menos los creyentes, porque hay judíos no creyentes, pero los creyentes tienen presente, un día el Señor nos cambió la vida. Un día el Señor nos sacó de la esclavitud. Una vez el Señor mismo hizo una obra especial para acercarnos a su corazón y luego sacarnos para Él, llevarnos afuera para que seamos para Él. Entonces esta fiesta es profética también en lo que iba a pasar con nosotros. Tiene una relación directa. Ahora, vayamos en el versículo, volvamos en esa misma cita en Hebreos 12. Vamos a ir a Hebreos 12, el versículo 1, para que vayamos viendo el desarrollo. Bueno, de pronto los tres detalles que no dije al principio, que lo primero que hacían era sacrificar en la fiesta de la Pascua, sacrificar un cordero, ¿sí? El cual en ese momento la sangre, ¿qué iban a hacer con la sangre? La iban a untar en los postes de las puertas, y la carne, ¿qué iban a hacer con ella? La iban a comer, ¿sí? Pero también la comían con panes sin levadura, por el sentido que tiene. Y luego iban a hacer la fiesta cuando, leamos el pasaje para que él mismo nos vaya dando el relato. En Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice, mientras los israelitas todavía, Éxodo 12, 1. ¿Dije Hebreos? ¿Y cómo se dice? Eso, Éxodo. No, hermano. Si es que esto no le pasó con ellos, le pasa conmigo. Esto no le pasó con los hermanos que predicaron antes. No, yo no estoy nervioso. Estoy tan relajado que de pronto es eso. A mí me da nervios hasta que estoy sentado ahí. Me subo aquí y ya el Señor me suelta. Pero todavía me dejo con la mano fría, ¿oyó? Entonces, Éxodo, que es muy parecido, solamente que le pone la H. Éxodo. Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo sin H, eso. Mientras habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. El 2. No, estás en Hebreos. Oiga, hermano, pero la culpa es mía, hermano. Es Éxodo. Es Hebreos sin H. Ese. Devuélvase al 1. Eso. Ahora sí. La culpa es mía, hermanos, perdónenme ustedes y yo perdono también. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. ¿Dónde estaban? Todavía estaban allá adentro, no habían salido. ¿Sí? Este mes os será principio de los meses. Ese pedacito es mortal, ¿oyó? Ese pedacito es vital. 400 años de esclavitud. Y Dios les está diciendo, les voy a cambiar la vida. Les voy a cambiar la vida. Y hoy, este mes, les será principio de los meses. Es decir, que esto sucedía por allá, supongamos en abril o en mayo, el Señor dijo, para usted va a ser enero. Eso es lo que les dijo. Ya enero va a quedar por allá, no va a quedar por ahí, sino que este va a ser enero. A partir de ahí ustedes van a comenzar a contar.
porque a partir de ahí ustedes van a tener una vida nueva. Eso es lo que les está diciendo. Qué importante esto. Para vosotros será el primero en los meses del año. El mes de Abib, el mes de Nisán, el mes de la salida de Egipto. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, 4. Mas si la familia fuere ¿qué? Bueno, para no entrar en detalles y avanzar, ya entendimos lo que hace la familia. Vámonos al versículo 6. Vámonos al versículo 6 más bien, para adelantar un poquito. Guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. No, saltemos más bien al 12 para que adelantemos, al 12. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres, ahí salió Blanquita de primera, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Quién iba a hacer eso? La gente a veces dice que el ángel de la muerte, que el diablo, y no, el que iba a hacer los juicios es Dios, porque son juicios justos de castigo por el pecado. El diablo no castiga por el pecado, el diablo promociona el pecado. Entonces Dios lo que iba a hacer era castigar a causa del pecado. Sigamos al versículo 13. ¿Y la sangre qué? En las casas donde vosotros estéis. Y veré. ¿Quién iba a ver la sangre? El diablo. Me cubro con la sangre de Cristo para que el diablo la vea. ¿Sí? ¿Será así? La sangre no es para que la vea el diablo. Bueno, él ya sabe que estamos limpios por la sangre y huye, pero la sangre es para que la vea ¿quién? Dios, porque la sangre es para presentársela a él. ¿Con qué propósito se le presenta la sangre del cordero sustituto a Dios? ¿Con qué propósito? Para purificación, para ser lavados de todo pecado, para ser limpios de todo pecado. ¿Y quién es el que los justifica? Es Dios. Entonces no le presentamos la sangre al diablo, le presentamos a Dios, porque Dios es el que nos justifica por la sangre del cordero. Y qué lindo dice: y veré la sangre. ¿Quién la va a ver? Dios. ¿Y qué va a hacer? Pasaré de vosotros. Está parado aquí. Aquí está la casa del hebreo, pero en esa casa del hebreo la sangre del cordero sustituto que ellos sacrificaron estaba untada en los dinteles, en los postes de las puertas. Entonces, ¿qué hacía Dios? Era como que los ignoraba. Era como ignorarlos. Los pasaba por alto. Que eso es lo que quiere decir la palabra Pascua. Pasar por alto. Y entonces dice: ¿y no habrá qué? En vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué bendición tan tremenda. Y este es el proceso que Dios le dice al pueblo para que salgan, para que puedan salir de la tierra de Egipto. Habían 2 propósitos centrales en la Pascua. El primero de todos tiene que ver para con Dios. El primer propósito de la Pascua es para con Dios. Por eso habla de que la sangre tenía que untarse en las puertas, porque la sangre no es la vida, pero en la sangre está la vida, y esa sangre del cordero sustituto se derramaba sin tener culpa, se derramaba por la culpa de los pecadores, del pueblo de Israel pecador. Amén. Entonces la sangre tiene el primer propósito, que es para purificar al pueblo, y es en relación con Dios. La obra
del cordero sustituto sacrificado, primero que todo, era que a través de la sangre los pecados fueran declarados ellos justificados, y entonces en esa justificación Dios no hubiera enojo de Dios contra ellos, no viniera el juicio de Dios contra ellos, sino que hubiese misericordia para ellos. Y en vez de haber muerte, los libraría de la muerte. Eso sí, tenían que estar en la casa, tenían que estar adentro, porque el que estuviera por fuera de la casa donde estaba untada la sangre, ¿qué pasaba? Si era un primogénito, friki mortis paletus, ahí mismo como un pollito asado, caía. ¿Sí? No había, pero si estaba dentro, que es lo mismo que le pasa al ser humano hoy en día, si usted está fuera de Cristo, usted está bajo el juicio de Dios. Entonces lo primero que tiene que ver, en ese caso, del sacrificio del cordero, tenía que ver con Dios. Que el pueblo de Israel, que había estado esclavo en un pueblo pagano, donde Faraón figura a Satanás, y la región de Egipto con todas sus prácticas y con toda su cultura significaba este mundo. Ahora el Señor tenía primero que todo que limpiarlos de sus pecados. Por eso el sacrificio. Pero gracias a esa liberación de los pecados, luego vendría la liberación del poder de Satanás. Entonces no era solamente sacrifiquen el cordero y entonces yo voy a pasar, los voy a castigar a ellos, a ustedes no, y los voy a dejar ahí. No, sino que ahora los voy a sacar de la esclavitud de Satanás, del yugo de Faraón. Los voy a sacar también de ese mundo que está bajo juicio de condenación. Porque el mundo no va a ser condenado, el mundo ya está condenado, está bajo juicio de condenación. Y la única manera de ser sacado aparte, la única manera de ser liberado, primero, lavado de los pecados para ser reconciliado con Dios. Y segundo, la única manera de poder nosotros no caer con ese mundo a ese infierno es que el Señor nos saque de ahí. Entonces mire todo lo que esto significa. Ahora yo le pregunto, ¿será que tiene relación con nosotros o no? ¿Está pensando en lo que sucedía con Israel? ¿Está pensando en lo que pasaba con nosotros? Entonces el Señor le está diciendo a Israel, ustedes yo los voy a liberar de sus pecados para que tengan una relación conmigo a través del Cordero sustituto, pero los voy a sacar de la esclavitud de Satanás y de esa cultura. Por eso este tema que manejaban los jóvenes, que es un tema no solamente para jóvenes, no, que tiene que ser un tema para nosotros también, es contracultura. Porque el pueblo de Israel tenía que salir de ahí para hacer contracultura. Salir del paganismo de Egipto, que como digo simbolizaba el mundo con Faraón a la cabeza simbolizando a Satanás, a una nueva cultura, a la cultura del reino de Dios, a la cultura donde el Señor es soberano y lo más importante es su voluntad, a la cultura donde el Dios que libera es santo y llama a su pueblo a vivir ¿cómo? En santidad. Entonces nosotros somos sacados de esa esclavitud para vivir en santidad para el Señor. Entonces Dios está hablando de liberación tanto del pecado como la liberación del dominio de Satanás. Y Dios les está diciendo a ellos, por eso este mes va a ser un mes nuevo para ustedes. Ya no contarán sus días como los contaban en Egipto. Ahora ustedes van a contar con un calendario nuevo, que es el calendario de la nueva vida de ustedes, porque ustedes a partir de ahora comienzan a caminar conmigo. ¿Cómo le parece eso de parte de Dios? Maravilloso, ¿no? Eso es glorioso, eso es glorioso. Ahora, a más de esto, la celebración entonces la hacían con panes sin levadura. Mire lo que dice el versículo 15 de la misma cita que tenemos de Éxodo capítulo 12. Vamos al versículo 15. 7 días ¿qué? Comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Tremendo. No comáis, no tengáis levadura en tu casa. ¿Sí? No comas con levadura, porque usted puede ir
Usted puede que no coma grasa en su casa, pero se va para la fritanga que hay en el barrio. Entonces, ¿cierto? O puede que coma fritanga por allá fuera del barrio, fuera de la casa, y llegue a la casa y no tiene levadura, pero ¿qué pasa? Ya la lleva por dentro, ¿no? Ya la lleva por dentro. Y entonces dice el versículo ahí, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo, ¿será qué? Será cortado. ¡Wow! Cortado del pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Expulsado. Ya no será del pueblo de Dios. Aquí qué importante esto, porque está diciendo la levadura, en este contexto significa la cultura del mundo. La levadura significa el pecado. Y entonces Dios les va a enseñar con una práctica de comer panes sin levadura que ellos no deben sacar de lo que hay en Israel para traer a la nueva vida, sino que deben de vivir una vida nueva, con una mentalidad nueva, con una cultura nueva, con unas prácticas de vida nuevas. Pues ahí ya vienen cambios de paradigmas en la vida de la persona. Entonces ahí ya no viene el tema de que el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá, porque esas son filosofías del mundo. Ahí ya no viene que el vivo es el que le roba al otro, sino que ya decimos, no, ya no es ninguna, eso es robar. Cuando alguien deja algo por ahí, yo me lo tomo para mí sabiendo de quién y no se lo entrego. Entonces, eso no es ninguna bendición del Señor, ¿oyó? Eso no es una bendición del Señor, eso es ajeno. Y si usted queda con eso, está robando. Ahí no es que, no, que papayazo, que no. Dice la filosofía del mundo que al ladrón lo hace la papaya, ¿no? La oportunidad hace al ladrón. Entonces, porque está algo por ahí puesto, yo puedo pasar y llevármelo porque es que la oportunidad hace al ladrón. No. Cuando yo sé de quién son las cosas. Ahora, si yo me encuentro un billete de 100 aquí, voy a pensar primero, preguntar de quién es este billete de 100, ¿no? Pero hay que entregarlo. ¿Amén o no amén? O alguno de ustedes dice, en la capilla estaba la bendición, me encontré un billete de 100 en el suelo. Porque es de aquí de alguien. Y vaya usted a saber con qué iba a suplir con ese billete. Y usted lo considera una bendición, mientras que para otro se le convierte en una desgracia. Así no opera Dios. Esto es un cambio de paradigmas, esto es un cambio de principios. Por eso, cuando nosotros salimos del mundo, si Israel, de hecho le pasó que cuando salieron, algunos de los egipcios, inclusive cuando iba a pasar Dios haciendo juicio por las calles, matando a los primogénitos, inclusive hubo egipcios que fueron y se metieron a la casa de los hebreos. Porque dijeron, no, Dios a ellos los cuida, entonces vámonos para la casa del hebreo que nos cuida, y se metieron allí, como le pasa a muchos. No, pastor, es que a usted lo oye, o al hermanito, no, es que a usted sí Dios lo oye, venga, para que. Y entonces se arrima ahí por los laditos, pero se arrima para recibir el favor, pero no se arrima para tener un cambio de corazón. Y entonces termina recibiendo los favores y termina familiarizándose con ese grupo allí, con esa familia tan bonita. Mire cómo cantan las canciones, mire cómo estudian la palabra, mire lo amables que son, mire lo honestos que son, pero él no o ella no. Y pasó que los que salieron de allá junto con el pueblo y se mezclaron, llevaron ídolos con ellos. Y luego empezaron a promover la protesta contra Dios. Nació de los egipcios que estaban metidos primeramente, fue lo que empezaron a envenenar todo. Y fue tan dura la presión que hasta el mismo Aarón, que era el primer sacerdote que Dios estaba levantando para servirle, llegó a caer, y llegó a caer tan bajo que llegó a levantar un becerro de oro. ¿Qué pasa con eso? Cuando se sale del mundo trayendo los principios y antivalores del mundo. Pero cuando venimos al Señor, el Señor le está diciendo, cambie, mi hermano, porque esto es una vida transformada. El Señor te está purificando y te está liberando para que ahora vengas a esta nueva vida no trayendo lo que es del mundo. ¿Será que esa palabra nos habla a nosotros o no nos habla a nosotros? No la comas, no la compres en de uno o en Ara, no la comas allá,
pero tampoco la traigas a la casa. Cuando yo leo eso, a mí me asombra y me acuerdo cuando ese centurión fue a buscar al Señor Jesús para que lo ayudara porque tenía a uno de sus siervos enfermo. Entonces le dijo el Señor: yo iré y le sanaré. Vamos para allá. Usted sabe que Jesús a veces llamaba los parches, ¿no? Vamos para allá y una vez tomamos cafecito con pan. Sí, una vez. ¿Y sabe qué le dijo este señor? No soy digno de que entres en mi casa. Y a mí eso me preocupó. Un padre de familia diciéndole a Jesús: no soy digno, ninguno es digno. Pero él no lo dejó entrar a su casa en ese momento. Y una vez yo me preguntaba: ¿qué tenemos nosotros en la casa que no nos gustaría que Jesús viera? ¿Ah? ¿Qué tenemos en la casa que no nos gustaría que Jesús viera? Inclusive, que ni quiero que el pastor vea. Que no la vea ni el pastor. Que no me visite nadie de la congregación. Y aquí hay más de uno con puertas cerradas, que no quieren que uno entre. Y cuando uno ve que no quieren que uno entre, uno dice: ¿qué tendrán allá metido, Dios mío? Entonces Jesús le está diciendo: no la comas, pero tampoco la lleves a la casa. Porque esa levadura que tú no comes se la van a comer tu familia. Y esa levadura significa mundo. Y esa levadura significa pecado. Y esa levadura significa contaminación. Tremendo lo que es el Señor. ¿El Señor es celoso o no es celoso? Tremendo. Por eso lo que nosotros tenemos en la casa, yo le enseñaba a mis hijos desde pequeños: nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida. No tenemos nada que tenga que ver con figuras de calaveras, ni con nada que tenga que ver con cosas satánicas, nada de esas cosas. Porque si yo soy un hijo de Dios, no me pongo una camiseta con una calavera o con un Cristo al revés, ni nada de esas cosas. Y se lo enseño y no tiene por qué tenerlo aquí. Y mucho cuidado lo que están viendo. Y mucho cuidado con las cosas. Y que el adornito, que este cuadrito, un momentico, ¿eso qué significa ese cuadro? ¿Por qué ese cuadro? ¿Qué quiere decir? Porque es que los adornos no son simplemente adornos. Los adornos tienen su detallito, tienen sus cositas. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién le ha puesto ahí? ¿Le cuento un chisme así sencillo? Cuando yo era capellán en Bogotá, en el Colegio de los Héroes, una de las alumnas de 11, que no era cristiana, pero pues como el colegio era de contexto cristiano y yo era el capellán, me preguntó y me dijo: quiero que me orientes sobre algo que me pasó. Me pasó a mí y yo no he encontrado respuesta de eso. Dice: mi casa es un colegio de estrato alto, la mayoría de gente que estudiaban allí tenían dinero. Dice: mi casa es una casa de 2 pisos y tiene 2 gradas que vienen y se encuentran en un hall ahí y luego baja aquí a la sala. En ese hall hay un cuadro muy grande de unos girasoles. Está ahí hace años, pero me pasó en estos días que fui bajando y yo vi, dijo ella, yo vi cómo de ese cuadro saltaron unos enanitos, cogieron por las gradas y se fueron y se metieron por allá en el rincón. Los vi saltar del cuadro. Dice: casi me muero del susto porque una cosa de esas. Y ella está en medio del susto, está aterrada, cuando ellos vuelven y saltan y se metieron dentro del cuadro y se desaparecieron. Hay mucho cuidado. A una sobrina mía le metieron un gato encerrado, como dice. Bueno, de pronto no lo hicieron con conciencia. A una sobrina mía le regalaron un delfín rosado. Un delfín rosado es creación de Dios, amén. Y son muy bonitos. Yo no sé cómo eran en el plato, pero son muy bonitos en el río. No sé cómo era con yucas y papas, pero en el río son muy bonitos. Y le han regalado un delfín de esos, de vidrio, muy bonito y todo. Y de repente la casa, como no, ella trabaja en el hospital, en la clínica Valle de Lili. En esos tiempos estaba en la parte de la UCI, cuidados intensivos. Esta gente se vuelve alérgica a cualquier tipo de polvo y todo el mugre, ¿no? Ellos son asquientos, amando poder de todo porque son muy cuidadosos de estar siempre limpios y todas las cosas.
pero de repente la casa se le empezó a llenar de moscas, unas moscas grandotas. Nunca le había pasado y tan raro. Mataron las moscas, se acabaron en ese momento y después otra vez una cortina llena de moscas, pero eran moscas grandes y moscas como bobas, que no se van y que usted las va a espantar y están ahí pegadas. Parece que estuvieran como muertas pegadas y no, pero no están vivas, están embobadas. Y entonces ya las mataron y toda la cosa, ya la preocupación, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces ella, que es muy temerosa del Señor, buscó del Señor, oraron al Señor y muéstranos. Y decía, pero ¿qué hay en esta casa? ¿Qué hay en esta casa? Y Señor, muéstranos. Entonces en medio hicieron un ayuno y oración ahí en su apartamento. Entonces ella me contaba que se fue tocando así como las paredes, tocando las cosas, porque a eso la llevó el Señor, que tocara las cosas. Y se fue tocando las cosas y llegó a una vitrina y cuando puso la mano ahí sintió algo terrible. Y entonces ahí estaba el delfincito. El delfincito en el Amazonas es un dios adorado en el Amazonas por los indígenas, es un ídolo. ¿Quién sabe si la persona que lo compró con ese sentido y se lo regaló a una cristiana? La cristiana lo toma como un adorno bonito y lo pone ahí. Pues le metieron una obra diabólica a través de eso. ¿No le parece tenaz? No le estoy contando bobada, le estoy contando una realidad vivida. Entonces, ¿qué hay en la casa? No te comas la levadura, pero tampoco la lleves a tu casa. Le está diciendo Dios al pueblo, salga de esa esclavitud y salga de la contaminación, para que el Señor te reciba. Amén. Eso significaba, mire, la libertad por un lado, la otra parte, la purificación. Vivir libres de ese mundo antiguo. Bote ese rosario que tiene desde hace tiempo, hermano. Bote esa crucecita. No se ponga cruces. No se ponga cruces. No se las cuelgue. Es que ni por adornos. Yo pienso que cargar una cruz es como cargar es como si yo llevara aquí colgado la bala el cuchillo que mató a mi hermano. ¿Sí o no? Es como lo mismo. La cruz no es la que te bendice, el que te bendice es el que estuvo en la cruz. ¿Amén o no amén? Te pueden vender la cruz a pedacitos, pueden andar vendiendo pedacitos de la cruz del Gólgota con unas piedritas del Gólgota, carísimas, como $1,500,000 de pesos, una cosita así. Y no falta el bobo que cae. No lleves eso, no cargues cosas, limpia tu casa. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, te lo digo con toda autoridad en el nombre del Señor, limpia tu casa de toda levadura, de todo lo que contamine, de todo lo que estropee la fe, de todo lo que ofenda la fe, todo lo que ofenda al Señor, sácalo de tu casa. En el nombre del Señor, ni te lo pongas, ni lo uses, ni se lo regales a nadie, bótalo, quémalo, destrúyelo. ¿Amén o no amén? Te lo digo de parte del Señor, con mucha seriedad. Y por último está lo que se hacía también en esta fiesta, Levítico 23, 10 y 11. Levítico 23, 10 y 11. Bueno, hoy hicimos muchas cosas, así que me regalan 5 minutos más. A mí me roban el tiempo, no me lo roban, tienen que devolvérmelo. No me lo tienen que devolver. Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra, ahora ya no solamente ya es en la salida, sino ya entrando a la tierra de bendición, a la tierra prometida. Ahora, había algo muy importante, cuando Israel llegó a Egipto, ellos no sembraron los primeros años. Cuando llegó a Egipto, cuando llegó a Canaán, no a Palestina, a Canaán. Eso le llamaba Palestina, llamaba Canaán. Cuando llegó a Canaán, ellos no comieron los primeros frutos. Los primeros frutos que ellos comieron fueron los que habían plantado la gente que había estado ahí. O sea que Dios les dio ¿qué? Provisión. Ellos llegaban del desierto. Pero Dios es tan maravilloso que cuando te saca a caminar con Él, te saca la bendición. Y Él, entonces, ¿qué hizo? Lo que los demás habían sembrado y estaba listo para cosechar, los hebreos llegaron a comerlo, porque así lo ordenó Dios. Entonces ellos no venían con siembra y tuvieron provisión por muchos años.
¿No le parece maravilloso? Hay algo que yo le puedo decir a usted de esta parte en el nombre del Señor con toda seguridad. Cuando tú vienes a la vida en el Señor, hay un cambio en todo y hay un cambio también en la parte de provisión. Tú dependías del chance, tú dependías del baloto, tú dependías de la rifita, tú dependías del torcido, del negocito por ahí que te dejaba algo a escondidas. Tú dependías de esas cosas. Ahora el Señor no tiene que, te dice, no, ahora yo voy a sostenerte, depende de mí. Yo voy a darte lo necesario. Yo te sostendré en medio del desierto y te sostendré en la tierra. Cuando entres también te daré todo. Amén. No tienes que entrar con las prácticas paganas, sino con algo nuevo. Y entonces sigue diciendo el texto. Sigue diciendo el texto. Ya cuando ceguéis su mies, ¿qué van a hacer? Ya era que cuando ellos hubieran plantado y hubieran cegado. Entonces ahora sí, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, es decir, de vuestra cosecha. Y esta fiesta de la Pascua entonces también unirían esta práctica de presentar a Dios una gavilla como primicia de lo que Dios les estaba dando como provisión. Y la primicia estaba declarando que el Señor era el que los sustentaba. Inclusive cuando salieron de Egipto salieron ricos, ¿no? Con mucha plata, con muchas cosas, porque despojaron a Egipto, no porque los robaron, sino porque Dios les dio a ellos la astucia, sabiduría de Dios, para que las mujeres les pidieran a las mujeres egipcias regalos, y las egipcias les dieron todo. Cuando Israel salió, se le llevó las telas carísimas y le llevó el oro que tenían, porque Dios les dijo que hicieran eso. Estuvieron 400 años esclavos. Dios les dijo, cobren ahí la indemnización. Y les dio la indemnización y les dio todo. Dios es maravilloso. Y cuando están en el desierto les da el maná. Y cuando llegan a la tierra de Egipto les da el sembrado que ya estaba para que coman. Cuando ya cuando ya ellos sembraron y cosecharon, les dice Dios, ahora me van a traer la primicia del fruto de la tierra, porque yo se las he dado y esa provisión viene de parte mía. Mis hermanos, una cita nomás para que vayamos al Nuevo Testamento y veamos cómo el apóstol, guiado por Dios, traspola esto a nuestra realidad. Primera de Corintios 5, versículos 6 al 8. Pero antes poder decir que Dios está reclamando, cuando Dios dice que traerás, en la cita que acabamos de leer, Dios le está reclamando el derecho que Él tiene de las primicias por parte de sus hijos. Los redimí, los reconcilié, los liberé, los he traído, los he guardado, los he sostenido. Ahora les doy una provisión, una tierra llena de bendiciones. Tráigame la primicia. Eso es un derecho de Dios de parte de sus hijos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Que lo podamos entender así como lo tiene el Señor. Primera de Corintios 5, 6 al 8. Vamos a leer, voy a leer aquí el versículo. Bueno, leámoslo todo. No es buena vuestra jactancia, hablándole a los corintios que se jactaban de ser cristianos, pero eran muy carnales y hablaban de la libertad. Y los de Corintio estaban hablando como muchos hoy en día hablan, de que porque yo soy salvo por gracia puedo andar como quiera y puedo andar en los pecados que sea. Entonces andaban muy liberados. Entonces Dios los llama y los reprende a través del apóstol Pablo y dice, no es buena vuestra jactancia, esa jactancia de la gracia y de la libertad. ¿No sabéis que un poco de qué? De levadura leuda toda la masa, es decir, contamina todo lo demás. Cuando se admite el pecado dentro de la congregación, se contamina lo demás. Cuando se admite el pecado en la casa, se contamina lo demás. Pues no hay que llevarlo a la casa. Versículo 7. Y en este versículo 7 dice, después del punto y coma, porque nuestra Pascua, de lo que hemos venido hablando, que es Cristo, ¿qué pasa?
ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, la misma experiencia de los hebreos es la experiencia que usted y yo hemos tenido. Justificados, liberados de Satanás y sacados a una nueva vida. Entonces nos volvemos al principio del versículo. Por eso mismo dice, limpiaos pues de la vieja ¿qué? Limpiaos de la vieja levadura. No mezcle temas de religión. No sea medio cristiano y medio mormón. No sea medio cristiano y medio testigo de Jehová. No sea medio cristiano. ¿Y cuál otras terribles? Adventistas. No sea medio cristiano y medio católico. No sea medio cristiano y medio brujo. No sea medio cristiano y medio brujo. Y lo que estoy diciendo lo digo con motivo de causa. Porque hay cristianos que si Dios no les responde rapidito se van pan del brujo. Que no dejan de prender la velita por ahí a escondidas. Y eso es levadura de Egipto. Tremendo, ¿no? Cuando los muchachos celebraron el cumpleaños allá con ese poco de velas, nosotros dijimos, ¿esto es un ritual o es un cumpleaños? ¿Sí vieron ese poco de velas ahí? Eso parecía más bien un ritual. Tanto que cuando dijeron que cantáramos el cumpleaños, cantamos la canción de Nemo. Ja, 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 ja. En vez de cumpleaños, nosotros molestando, ¿no? Molestando. Mis amados, el Señor es tan claro, yo no sé por nosotros por qué nos enredamos la vida, hermanos. Para que seáis nueva masa sin levadura. Aquí hay dos frases muy bonitas, o dos palabritas muy claves. Mire, dice, ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que seáis nueva masa sin levadura. Y luego dice, ¿cómo qué? Bueno, entonces que coja tropo en la uña. ¿Vamos a ser o somos? Pero al principio dice, para que seáis. Y luego dice, porque sois. Y no tiene ninguna contradicción. El pueblo de Dios, sacado aparte, ya era una nueva masa. Ahora, vivan como tal. Vívanlo en la práctica. Usted y yo ya hemos sido sacados aparte por el Señor. Usted ya es una nueva masa. En otras palabras, ¿qué debe hacer? Viva como tal. Entonces es serlo y vivirlo. Sois, pero en el día a día, en la práctica, es como que lo va haciendo. O sea, lo vas encarando y lo vas expresando. ¿Me hago entender ahí? Entonces no se contradice. Porque sois, debéis vivir como hijos y hijas de Dios que son nueva masa. Y dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, bueno, vámonos allá. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristianos sinceros. Cristianos sinceros. Eso es lo que queremos hacer como una práctica el próximo domingo, si Dios lo permite. Que Dios nos guíe a tener una linda celebración. Celebrar la Pascua, pero celebrar que somos también panes sin levadura, lo cual habla de la santificación. Y retomamos el versículo de Éxodo 23:15, donde dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y leíamos que el Señor dice, porque quiero ¿qué? Porque quiero prosperarlos. Porque quiero prosperarlos. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? ¿Y cuánto la vamos a llevar a la praxis? No solamente en el culto del domingo, sino en lo que nos está diciendo, en todo lo que nos habla la palabra del Señor. Tú ya eres libre y ya eres santificado, sacado de la esclavitud. Vive como hijo de Dios y celebra lo que Dios ha hecho por ti. Coloquémonos en pies, porque Él es nuestra libertad,
pero también Él es todo. Él es nuestra provisión. Amén. Él es nuestra libertad y Él es nuestra provisión. Cerremos nuestros ojitos. Y lo que podemos hacer ahora es darle gracias al Señor allí con los ojitos cerrados. Darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, bendícelo. Cuando vemos todo este cuadro que la palabra nos muestra, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Y también nos dice en muchas partes de la palabra que luego no seamos como el pueblo de Israel, necio y duro de corazón y duro de cerviz. Que no seamos como ellos que quisieron volver a ese mundo, que volvieron a recoger toda la basura para llevarla otra vez. No seamos como ellos. Nos dice el Señor, seamos ese pueblo santo de Dios, sin la levadura. Gloria te damos a ti, Señor. Nosotros no celebramos fiestas porque seamos hebreos, pero vemos cómo a través de la fiesta que tú les enseñaste a ellos nos estabas hablando a nosotros, Señor. Y ahora como cristianos, como hijos tuyos en Cristo Jesús, queremos celebrar la libertad que nos has dado. Queremos celebrar la santificación que nos has dado. Y queremos celebrar que siendo tu pueblo, tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro sustentador, Señor. Gloria a ti, bendito Rey. Gloria a ti. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual has dado. Señor, porque percibo tu corazón, Señor. Cuando veo a mis hermanos desde aquí, cuando veo su rostro, Señor. La mayoría les conozco de cerca. A la mayoría conozco de sus luchas, de sus batallas, Señor. Pero cuando sé que tú los estás viendo como tus hijos, con ese amor tan tremendo, tan profundo, Señor. Y cuando yo veo que lo que tú quieres es bendecirlos, mi corazón, Señor, se constriñe dentro de mí, bendito Dios, mi espíritu, porque siento ese amor tuyo, siento esa pasión tuya, Señor, esa misericordia tuya. Oh, aleluya, Señor. Shabarata kasandara mayasai suasama. Shaitu ramansai kwarabayanda yashaitu kisama katama vai. Harrabatarabasai kwasamaranda tai. El Espíritu Santo intercede por nosotros, mis hermanos. Conoce la voluntad del Padre y conoce la condición suya. Y Él intercede por nosotros. Aleluya, Señor. Tu gracia está sobre tu pueblo, Señor. Tu amor hace que una vez y otra vez nos llame, Señor, a vivir como hijos tuyos, a presentarnos ante ti, Señor, con gratitud, con profunda gratitud y también con una total dependencia, Señor. Gracias, oh Rey. Bendito es cada uno, Señor, en Cristo Jesús. Y la persona que está aquí, que todavía no ha hecho una oración donde le rinde su vida a Cristo, donde le dice: yo quiero ser parte de ese pueblo, Señor, que tú has liberado. Yo quiero vivir esa nueva vida, Señor. Yo quiero, bendito Señor, presentarme ante ti con ofrenda de alabanza y de adoración. Cámbiame, Señor, cámbiame. Por la sangre del Cordero, Cristo nuestra Pascua, por esa sangre derramada, purifícame. Dígale: purifícame, Señor. Y dígale: bendito Rey, esa fiesta de Pentecostés que es tu Espíritu Santo derramado, Señor, dame tu Espíritu para ser tu hijo. Y cambia mi vida por dentro, Señor, de adentro hacia afuera, cámbiala, Señor. Rompe yugos, rompe ataduras, rompe cadenas que Satanás por años ha tendido sobre mi vida, con las cuales me ha tenido esclavo. Que sean rotas, Señor, que sean rotas en el nombre de Jesús. Que sean rotas, que esta vida venga a la libertad, que esta mujer, que este varón venga a la libertad en Cristo Jesús, para una nueva vida bajo el favor del Señor,
de nuestro Señor Jesús. Aleluya, Señor, le bendecimos a esa persona que haya hecho esta invocación en tu nombre, Señor, invocar tu nombre para ser salvo. Lo declaramos bajo bendición. Y a tu pueblo, Señor, gracias. Gracias por tu presencia y gracias por tu mano poderosa cubriendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.